Y aquellos que lo hagan más adelante, les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Bienvenidos a nuestro culto de adoración, de predicación y de júbilo de la palabra del Señor Todopoderoso. Bien, en este día yo quiero que veamos una palabra que se titula el éxito de la persona espiritual. Repito, el éxito de la persona espiritual. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre, tu gloria, tu gracia y tu misericordia. Te ruego y te pido, Señor, que tú me anules a mí por completo y que sea el Espíritu Santo el que ministre en esta hora, Señor. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Te doy toda la gloria y toda la honra que tú mereces, Señor. Te pido, Padre, que tú añadas aquello que yo soy incapaz de aportar y que llegue a cada uno de los hermanos que estamos aquí, aquellos que nos ven ahora y los que lo hagan o escuchen más adelante, Señor. Te doy toda gloria, toda honra, toda alabanza, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Señor, bendice esta iglesia, bendice estos hermanos, bendice esta congregación, bendice todo aquello, Señor, que todos aquellos hermanos, hermanas en cualquier lugar del mundo que te adoran, que te alaban, que te glorifican, que se ponen delante de ti, Señor, con los brazos abiertos para decirte, heme aquí. Todos aquellos, Señor, que han dejado atrás tantas y tantas cosas para adorarte a ti, para que tú seas lo más hermoso, para que tú seas lo más importante en sus vidas, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú estés con ellos, que tú los bendigas y que tu palabra y que tu misericordia los acompañen siempre, Señor, que no los dejes y que no los desampares, Padre. Señor, toma control de todo en esta hora. Recuérdanos todas las cosas, recuérdanos la importancia de adorarte, la importancia de congregarnos, la importancia de que seas tú lo más importante, lo principal, imprescindible en cada vida, Señor. Gracias por lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a seguir haciendo en cada vida. Por eso, Señor, te pido que tú tomes el control y la autoridad de todo en esta hora, y todo te lo pido en el nombre que es nombre en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, el éxito de la persona espiritual. Vamos a ver varios versículos. Vámonos al libro de Juan, en el capítulo 3. Vamos a ver cómo debe de ser, cómo tenemos que ser para tener éxito en nuestra vida a nivel espiritual, a nivel social, en todos los sentidos, porque teniendo a nivel espiritual, también lo tenemos en todos los sentidos. El libro de Juan, capítulo 3, versículo número 3. Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra lo siguiente. Le respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, vamos a ver solamente, luego vamos a ver los versículos, pero lo que quiero que veamos es que esto es todo un proceso. El primero que hemos visto nos habla del nacimiento, luego después del nacimiento viene una atmósfera espiritual, un apetito espiritual, un alimento, un caminar, un vivir y por último una comunión con el Señor. Esos son, serían los 7 puntos más importantes de cómo ser una persona de éxito espiritual. Para tener éxito de forma espiritual, lo primero que tenemos que hacer es nacer de nuevo para la gloria del Señor.
nacer de nuevo en todo aquello que nosotros éramos antes y que ahora, por las razones que son, por las razones evidentes, no debemos de ser como éramos antes de conocer al Señor. Muchas personas llevan una vida de pecado, una vida de desorden, una vida en lo que hacían lo que bien les parecía, iban donde bien les parecía y caminaban con quien bien les parecía. Pero para tener éxito a nivel espiritual, nosotros tenemos que cambiar cosas en nuestras vidas. Cambiar cosas en nuestras vidas. No podemos ser lo que éramos, no podemos actuar muchas veces como tenemos que ser. Por eso el maestro, en la pregunta que le hace Nicodemo, si vemos a partir del versículo 1, dice que había un hombre, uno de Juan, capítulo 3, verso 1, había un hombre de la farisea que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y él le responde: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo más importante, hermanos, amigos queridos, que ustedes tienen que saber. Si no nacemos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios como Él nos dice en su palabra. Ustedes podrán oír muchas predicaciones, podrán ir a muchos conciertos cristianos, podrán congregarse durante muchos años en su iglesia, diezmarán, ofrendarán, tendrán algún ministerio incluso, pero recuerden una cosa, lo que dice aquí el maestro, las palabras que le dice a Nicodemo: de cierto te digo, y le dice un hombre que era sabedor de la ley, fariseo de la ley, Cuidado, que no solo está diciendo a cualquiera, a un intérprete de la ley, a una persona que durante muchos años había interpretado la ley y la vivía, o en teoría la debería de vivir, y le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso digo que muchas personas intentan acudir al Señor, intentan ir al Señor, estar en el Señor con su antigua forma de ser, con su antigua forma de caminar, con su antigua forma de comunicarse, con su antigua forma, y van con uno con otro. Eso no puede ser. No hace falta que yo enumere ahora todos aquellos adjetivos que el apóstol Pablo argumenta cuando dice: algunos de vosotros erais en otro tiempo, pues mentirosos, pecadores, idólatras, un largo etcétera. Eso es lo más importante. Cuando tú naces de nuevo, te das cuenta de que la presencia del Espíritu Santo está en tu vida. Cuando tú ya no anhelas las cosas que en el mundo hay, cuando no anhelas divertirte como la gente del mundo se divierte, cuando tú ya no anhelas las cosas que al mundo le anhela, te das cuenta entonces que has nacido de nuevo. Entonces empiezas a crecer a nivel espiritual, porque ya no te mueves conforme a los deseos de tu carne, ya te mueves conforme a los deseos de tu espíritu, y ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti, porque tú quieres más de Él, porque anhelas más de Él, porque deseas más de Él, porque ya la vida que Él te ha dado, tú se lo agradeces. Tú estás en agradecimiento hacia la vida que el Señor te da y tú quieres estar más cerca de Él, quieres estar con Él. Por eso, hermanos, lo primero que le dijo el maestro Nicodemo, que te quede una cosa muy clara, que si no nacemos de nuevo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Eso es así, hermanos. Cuando ustedes evangelicen, cuando ustedes prediquen, está muy bien, a los familiares, a los amigos, a los vecinos, a compañeras de trabajo, compañeras, todo eso está muy bien. Muchas veces muchas personas me preguntan que cómo puede tener una Biblia, que por dónde empieza a leer una Biblia, que de qué forma empieza a leer la Biblia, y yo siempre se lo digo: mira,
lo mejor que puedes hacer es empezar a leer la Biblia por el Nuevo Testamento, porque así comprenderás el Antiguo. Pero si primero lees el Antiguo y luego el Nuevo, no te vas a enterar de muchas cosas. Tienes que empezar por el Nuevo Testamento, por el capítulo 1 del libro de Mateo, y cuando llegues al final de la Biblia, el último capítulo de Apocalipsis, ya empieza a leer Génesis capítulo 1. Y muchas personas creen que leyendo Génesis capítulo 1 van a entender las Escrituras, y no van a entender nada, porque es historia y es una forma de relatar que es muy lenta y que va muy despacio y las personas se aburren. Pero cuando yo siempre les predico y les testifico, les evangelizo, les digo, mira, de nada sirve que leas la Biblia si no te vas a convertir, si no vas a recibir al Señor en tu corazón como Señor y Salvador. De nada va a servir, porque entonces, primero, que si no tienes al Espíritu Santo contigo, no vas a entender muchas cosas de las que estás leyendo. Si no has recibido al Señor en tu corazón como Señor y Salvador, no te vas a arrepentir, no vas a pedir perdón, no vas a hacer lo primero que el Maestro dijo. Si no te conviertes al Señor, vas a leer la Biblia quizás para buscar fallos, para buscar cosas que te convenzan, pero no lo vas a hacer realmente porque lo necesites. Por eso digo, mira, lo mejor es recibir al Señor en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida, y a partir de ahí tener hambre y sed de la palabra del Señor. Porque muchas veces ha pasado eso, hemos regalado Biblias, hemos regalado Nuevos Testamentos, incluso hemos descargado aplicaciones de Biblias para que pueda leer en el teléfono móvil, pero si no hay un verdadero nacimiento de nuevo, no va a servir para nada. Antes o después, tarde un mes, tarde 2, tarde 10, lo que sea, dejará de amar al Señor y dejará de servir al Señor. Porque si no hay un verdadero cambio interior en la persona, un verdadero cambio, lo que yo antes hacía ya no lo hago, lo que yo antes sentía ya no lo siento, lo que yo antes anhelaba en el mundo ya no lo anhelo. Si no hay ese cambio, no vamos a sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, hermanos, para tener éxito, el punto número 1 es nacer de nuevo. Nacer de nuevo, y a continuación vamos a ver lo que más se necesita. Vamos a ver el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3, dice lo siguiente: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bien, esos 3 versículos. Aquí el apóstol lo que nos está diciendo es que tenemos que tener una atmósfera espiritual. En nuestro hogar tiene que haber una atmósfera espiritual. En nuestra relación de matrimonio tiene que haber un ambiente espiritual. En nuestra relación con otras personas tiene que haber un ambiente espiritual. En nuestra relación con nuestros familiares tiene que haber un ambiente, una atmósfera espiritual. Si vivimos de una forma y venimos el domingo a la iglesia de otra, no va a servir de nada. Tenemos que dar, lo digo muchas veces, tenemos que dar testimonio siempre, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de tu casa. Tiene que haber un ambiente espiritual. Recuerden ustedes que el maestro oraba, predicaba, testificaba, enseñaba, sanaba, dormía, se levantaba, y siempre igual, una y otra vez, y siempre hacía las mismas cosas, siempre en el mismo orden. Por eso necesitamos un ambiente espiritual en nuestras vidas. No permitan ustedes, hermanos, que el diablo
entre en sus hogares, que el enfado entre en sus hogares, que el mal testimonio entre en sus hogares, porque entonces no crearán una atmósfera espiritual. No crearán un ambiente espiritual. Y cuando no hay un ambiente espiritual, no se percibe, no se siente la presencia del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba. No nos está diciendo buscad las cosas de la tierra, buscad las cosas que en el mundo hay, buscad las cosas que os ponen a vuestra disposición. No, dice buscad las cosas de arriba. ¿Y cuáles son las cosas de arriba? ¿Cómo puedo yo buscar las cosas de arriba? Muy sencillo, leyendo la Biblia todos los días, teniendo un tiempo de oración con Dios todos los días, teniendo un tiempo de meditación de la palabra del Señor todos los días, leyendo otros tipos de libros aparte de la Biblia todos los días, meditando, esperando, anhelando y trabajando para el Señor. Esa es una forma de buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Y muy importante, llevar una vida en santidad, hermanos. Una vida en santidad. Una vida que le agrade al Señor. Una vida que el Señor sonría cuando nos vea y que no tengamos de qué arrepentirnos y que nadie tenga que echarnos nunca jamás nada en cara de nuestra vida. Sino que lo que nosotros hacemos es algo que al Señor le agrada y no tendremos que escondernos de nada ni de nadie. Eso es buscar las cosas de arriba, como el Maestro nos enseñaba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo dice aquí el apóstol. Poner la mira en las cosas de arriba, o sea, estar siempre preparados, dispuestos para ver las cosas de arriba y no las cosas que hay en la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto, hermanos, dice aquí la palabra. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no somos como éramos antes, ya tenemos que ser diferentes y hacer las cosas de forma diferente. Nos dice el por qué. Porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. No hemos muerto físicamente, pero sí hemos muerto en la carne. Sí hemos muerto en muchas cosas que no nos agradan. Para tener un verdadero crecimiento espiritual, una verdadera vida de éxito espiritual, de victoria espiritual, tenemos que tener una comunión, una relación diaria con el Señor, una relación íntegra y verdadera con el Señor cada día. No sirve hacer lo que yo quiera, cuando quiera y como yo quiera. Repito, tener cada día una atmósfera espiritual. Y aquellas personas, o personas, tanto en singular como en plural, que intenten anular, quitar esa atmósfera espiritual de tu vida, que no lo consigan, sino que tú predomines sobre esa persona y digas, aquí, en este lugar, yo voy a tener una atmósfera espiritual. En mi hogar voy a tener una atmósfera espiritual. En mi matrimonio una atmósfera espiritual. Con mis hijos, con mis nietos, etcétera, un ambiente espiritual. Aquí se va a respetar la presencia del Espíritu Santo. Aquí se va a respetar la presencia de Jesús, porque yo he muerto para el mundo y vivo para el Señor, y lo que vivo no lo vivo yo en la carne, sino que lo vivo en el Espíritu, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y cuando tú quites a esas personas que intentan destruir esa atmósfera espiritual y se lo pongas muy claro y le digas, no, en esta casa se adora a Dios, en esta casa se busca la presencia de Dios y en esta casa no permitiremos una serie de comportamientos y de palabras que
que no son conforme a la voluntad de Cristo. Bien, vamos a ver, porque después de la atmósfera espiritual necesitamos un apetito espiritual. Necesitamos tener hambre espiritual. No solamente crear un ambiente, eso está muy bien, pero yo tengo que anhelar más, que querer más. Vámonos al libro de Primera de Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 2, primera carta de Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 2, verso 1 y 2. Vamos a ver ahí porque necesitamos un apetito espiritual, un hambre espiritual. Dice la Biblia lo siguiente, escribió el apóstol Pedro: desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, maledicencia, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Todo esto dice el apóstol Pedro, para aquellos que llevan poco tiempo en el Señor, o para aquellos que llevan ya más tiempo, pero se relajan, porque llevan más tiempo, saben ya más cosas, llevan más años caminando con Dios, se relajan, nos relajamos a veces. También lo dice el apóstol Pedro. Desechar todo el mundo sabe lo que significa. Desechar, no lo quiero, lo elimino de mi vida, lo elimino de mi entorno. Dice, eliminad de vuestro entorno toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, maledicencia, y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí está hablando de dos cosas, en el versículo número 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Como niños recién nacidos, la leche espiritual. Esa leche que toma el niño recién nacido es la que le va a aportar todos los nutrientes necesarios, todos los anticuerpos necesarios, todo aquello que necesita su cuerpo una vez que sale del vientre de la madre. Necesita todos esos anticuerpos dentro de él para luchar con todo lo que le rodea. Desde que nace el bebé, desde que nace del vientre de la madre, ya está luchando por sobrevivir. Desde que todos nacemos, empezamos a luchar por sobrevivir. Y necesitamos la leche materna para que todos esos elementos nutricionales estén en nosotros y poder llevar una vida de crecimiento, que crezcamos bien, que nos nutramos bien, que todo el cuerpo vaya creciendo en la forma, tanto exterior como a nivel interior, todo lo que son los huesos, los cartílagos, los músculos, las arterias, la piel, todo lo que hay dentro y fuera del bebé, para que todo eso vaya bien. Necesita la leche espiritual de la madre, porque la madre durante 9 meses su cuerpo ha estado elaborando, su cuerpo ha estado preparando toda la alimentación que el niño o el bebé cuando nazca va a necesitar. Todo lo ha ido preparando, todo, ha ido preparando los senos, ha ido preparando su interior, ha ido preparando todo para que el bebé cuando nazca pueda recibir y pueda tomar de la leche materna. Por eso el Señor en la creación preparó todas las glándulas de las mujeres para que pueda alimentar al bebé recién nacido y no tenga que ir a ningún otro lugar para tomar leche, sino de la propia madre está preparado y capacitado. Por eso dice el apóstol que igual que el niño recién nacido necesita, anhela y desea la leche de la madre, así nosotros tenemos que ser. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero dice, la no adulterada, porque la leche materna es la mejor leche que pueda haber para el bebé, repito, la no adulterada,
La única leche que no está adulterada es la leche de la madre. Eso no está adulterado nunca, jamás. Eso no lleva ningún tipo de conservante, ni de colorante, ni de edulcorante, ni nada de nada. Eso sale directamente de la mamá del bebé que ha nacido y es el mejor alimento que puede tener. Y de hecho es lo único que se alimenta durante meses. Y con eso es suficiente. El Señor quiso que durante meses el bebé se alimente con eso y que tiene todo lo que necesita el bebé. Ahí va todos sus nutrientes. Lo que más adelante serán las vitaminas, las proteínas, los minerales, los hidratos de carbono, la fibra, todo eso va dentro de la leche de la madre. Y a la vez que el niño cuando toma de la leche materna. Por eso dice, la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada, hermanos? La Biblia tenemos que leerla como leche espiritual para nuestras vidas. El Nuevo Testamento como leche espiritual para nuestras vidas. Y dejarnos de doctrinas de otras iglesias, doctrinas de otros ministerios, doctrinas de otras denominaciones y simplemente ir a la base del Evangelio. Entender la Biblia tal y como es. Entender Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, todo eso. Pero entenderlo básicamente. Y no intentar querer saber de una doctrina, querer saber de otra, dice un pastor esto, dice otro pastor lo otro, dice esta denominación esto. No, hermano, no. Eso es leche adulterada. Eso es leche adulterada. Porque ustedes habrán ido a algunas congregaciones donde está la Iglesia Católica que predica unas cosas. La Iglesia de los Mormones que predica otra cosa. La Iglesia de Testigos de Jehová que predica otra cosa. Los evangélicos predicamos otra cosa. Los judíos otra cosa. Los musulmanes otra cosa. Cada uno enfatiza sobre algo en concreto. Pero hermanos, lo más importante es que nos vayamos a la base. Los bautistas enfocan en el bautismo, los carismáticos en el mover del Espíritu Santo, los adventistas del séptimo día enfatizando en el día del descanso, los judíos enfatizando en la Torá, en el Shabbat, en toda la ley mosaica, etcétera, etcétera. Y como eso podríamos hablar de más denominaciones, los testigos de Jehová también, con sus cosas, los mormones, todo. Pero todo eso es todo aquello que salga de lo importante, como dijo el maestro. Si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Y como dice el apóstol Pedro, si no desechamos la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la maledicencia y toda una gran cantidad de cosas que le acompañan detrás, si no desechamos eso, ya podemos escuchar y ver y leer infinidad y multitud de mensajes, de libros, de todo. Si no desechamos esto, si no apartamos esto de nuestras vidas, de nada va a servir, hermanos. De nada, porque entonces eras una persona que lee mucho, que oye mucho, que ve mucho, pero que en el fondo no ha muerto para Cristo. En el fondo no ha nacido de nuevo. No sabe realmente en quién ha creído y en qué ha creído. Por eso dice, desear la leche espiritual. Y la mejor leche espiritual es la Biblia. No hay otra. Es la mejor leche espiritual, la más poderosa, la más completa y la más nutritiva. No adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No olviden esto nunca. Crezcáis para salvación. Yo empiezo leyendo la Biblia por el primer capítulo del primer libro del Nuevo Testamento y luego sigo el siguiente y luego acabo ese libro y voy al siguiente, a Marcos, y termino con Marcos y voy a Lucas y sé más que cuando empecé con Mateo. Y cuando acabe Lucas, sabré más que cuando empecé con Lucas. Y luego llego a Juan y aprendo toda la teología del amor, todo lo que Juan habla sobre el amor de Jesucristo, sobre los milagros que hizo, el testimonio, lo profético, lo real, testimonio, consejo, el más allá, el creer más allá a través de los siglos. Y luego vemos los hechos
y luego Pablo en la carta a los Romanos, y todo eso. Y cada vez que profundicemos más en un libro, sabremos más y creceremos más. Y eso nos servirá para que algún día seamos salvos, como nos dice la Biblia, si realmente nosotros llevamos una vida como a Él le agrada. Bien, luego hemos visto que para yo tener esa atmósfera espiritual necesito un apetito espiritual. Y ese apetito lo encuentro dejando de ser la persona que era y enfocándome en querer saber más de la palabra. Vamos a ver el siguiente versículo. Juan, capítulo 6, versículo 51. Juan, Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 6, en el versículo número 51. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Juan 6:51 dice que yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Eso. Él es el alimento espiritual que necesitamos. Veíamos por un lado, dice el apóstol Pedro, tomad la leche espiritual, como el recién nacido. Ya la hemos tomado. Ya seguimos creciendo, como yo digo hoy, una persona espiritual. Ya quiero ser una persona espiritual. Ya conozco parte de las Escrituras. Ya he leído el Nuevo Testamento. He leído parte del Antiguo Testamento. Digamos que ya me he leído más de la mitad de la Biblia. Y yo ya empiezo a saber, a tener discernimiento. Ya empieza el Espíritu Santo a hablarme, a revelarme, a decirme esto está bien, esto está mal. No sigas por aquí, haz esto o desecha lo otro. Ya empiezo yo a querer saber, a querer tener la autoridad que la Biblia me revela que yo puedo tener. Y ahora necesito un alimento más sólido. Ya he dejado de tener ese hambre, esa leche, porque, repito, el niño primero empieza tomando leche, pero ya luego empieza poco a poco a tomar la papilla, alimento un poquito más suave, luego un poquito menos suave, luego un poquito más a probar una serie de cosas, de sabores, de alimentos, que si la carne, que si el pescado, que si tal, de una forma, de otra, ya empieza a salirle los dientes. Es prueba de que ya puede masticar. Si puede masticar, hay que darle comida más sólida, no ya tan cremosa, sino un poco más sólida. Y eso pasa igual con el maestro. Él dice, yo soy el pan vivo. Ya aquí la Biblia no habla de leche, ya habla de pan. Se mastica, se traga y se digiere. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Lo ven ustedes aquí? Que ahora ya el maestro ya no solamente dice, como le decía en capítulos anteriores a Nicodemo, si no naces de nuevo. Ahora ya dice, si has nacido de nuevo, si tienes una atmósfera espiritual, si tienes apetito y has tomado la leche y quieres más, alimentarte más en serio, crecer más y de mejor forma, ahora yo soy el pan de vida. Yo soy, él dijo, el camino verdadero y vivo, el maestro. ¿Y cómo hacemos para comer el pan del maestro? Porque dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto al principio los judíos no lo entendían. Esto al principio los judíos trajo mucha disensión, trajo mucha discusión, porque ellos no entendían que una persona, nacido de un hombre que era de una mujer, María, y que su padre era un carpintero, que tenía más hermanos y hermanas, que vivían en el norte, allá en Nazaret,
que no había nacido en Jerusalén, que allí en el norte lo que había era campesinos y agricultores y poco más, y que viene a Jerusalén, empieza a ministrarles, a decirles, a enseñarles a todos los fariseos, los escribas, con todo lo que había detrás, y le choca. Pero claro, era lo que estaba profetizado ya por mucho tiempo. Y él dice: yo soy el pan vivo, no el pan que comieron vuestros padres en el desierto, no el manjar que comieron ustedes en el desierto, ese que le salían gusanos y que se echaba a perder y que tenía que coger el jueves doble porción, porque el viernes, del viernes al sábado, era el descanso. Aquel que si cogíais más pan se ponía verde y duro y le salían gusanos, pero que era un pan bueno, era un pan que el Señor descendía, que te dice: yo soy más que ese pan, y ese pan, ese maná, os sostuvo durante 40 años sin necesidad de nada, pero yo os sostendré para siempre. Y yo soy un pan que no se echa a perder, un pan que no se vuelve duro, que no se pone verde y que no tiene gusanos. ¿Y cuál es ese pan? Comer de la enseñanza de Jesús. La forma de tomar el pan de Jesús es comer de sus enseñanzas. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la mejor forma de tomar ese pan es guardando los mandamientos. Cuando tú haces la voluntad del Maestro, el Maestro está contigo. Cuando tú haces la voluntad del Señor, Él te guarda, te acompaña y no te dejará jamás. Por el contrario, siempre estará contigo donde quiera que tú estés. Por eso, hermanos, tenemos el alimento espiritual del recién nacido, que es la leche, y luego el alimento que nos da más fuerza, que nos nutre, que es el pan. Y el pan simboliza el Maestro, su palabra, sus enseñanzas y sus consejos, para que crezcamos y tengamos éxito en una vida espiritual como personas, como cristianos y como cristianas. Vamos a ver Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, versículo del 16 en adelante. Porque vamos a ver un caminar espiritual. Hemos visto el nacimiento, la atmósfera, el apetito, el alimento, y ahora llegamos al vivir diario. Un caminar espiritual. El vivir diario lo veremos después. Vemos ahora un caminar espiritual. Gálatas 5:16. Dice la palabra, vamos a leer del 16 hasta el 26. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es conforme al Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lujuria, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quédense con esto: no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Hasta ahí. ¿Ven ustedes qué consejo más hermoso y más completo
nos da el apóstol Pablo en su palabra. Cómo nos enumera y nos dice que andemos en el Espíritu, lo que yo digo al principio, que no andemos en la carne, y luego nos dice cuáles son las manifestaciones, cómo sabemos diferenciar las personas que andan según la carne a aquellos que andan según el Espíritu. Y ya hemos leído ahí a partir del versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y contra tales cosas y cosas semejantes a esta. En cuanto a estos advierto, como ya os he dicho, que los que tales cosas hagan no heredarán el reino de los cielos. Así que, hermanos, por eso yo decía que tenemos que nacer de nuevo, porque si alguien que era o es de esta forma, tiene que cambiar por completo su forma de ser, cambiar por completo su forma de vivir para de verdad tener éxito en la vida espiritual y no estar en manos de Satanás llevándote de un lugar a otro y haciendo lo que él quiere que hagas, porque tú no estarás preparado o preparada para romper esas ataduras que el diablo te llevan de aquí para allá. El maestro lo dijo: yo he venido para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo, y nos enseña cómo, de qué forma y de qué manera y en qué tiempo y en qué lugar, para deshacer las obras del engañador, del mentiroso, del que engaña, confunde y miente a las personas desde el principio, desde Adán y desde Eva hasta nuestros días, y cada vez peor, cada vez a más personas y en más lugares. Pero el Señor nos da las herramientas y las armas para luchar contra el diablo. Y luego el apóstol Pablo, a partir del verso 22, nos relata cómo tiene que ser la vida en el Espíritu, el caminar diario de una persona que de verdad quiera tener éxito espiritual, tener amor, gozo, tener paz, ser paciente, benigna o buena persona, bondadosa, tener fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Haciendo esto, no habrá nada ni nadie que nos podrá condenar. No habrá ley que nos podrá condenar, porque todo esto nos llevará a la vida eterna. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, han crucificado todos aquellos deseos que no va conforme a la Biblia, que no va conforme a la palabra. Los hemos crucificado, los hemos destruido, los hemos matado porque queremos llevar una vida en orden, como dice la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ese tipo de vida. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no buscando la vanagloria, no irritándonos unos a otros y no envidiándonos unos a otros, sino siempre buscando el bien, el compañerismo, la comunión, el perdón, el servir al prójimo, el no pensar mal del hermano, de la hermana, el no darle rienda suelta a la imaginación de cosas que no son conforme a Dios, teniendo siempre en mente la palabra en nuestra cabeza, siempre: esto le gusta al Señor, esto le agradaría al Señor, esto dice la palabra que hay que hacer, esto dice la palabra que no hay que hacer, siempre recordando cuál es la enseñanza del Maestro, cuál es el interés que el Maestro deposita en nosotros y que nosotros tenemos que hacer. Todo esto: amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza, paz, paciencia, todos los atributos del Espíritu Santo, todos ellos. Y al final termina diciéndolo de esa manera: andad por el Espíritu, no buscad la vanagloria, no os enfadéis o no os irritéis unos a otros y no os envidiéis tampoco unos a otros, hermanos. Esos son frutos de la carne. No son frutos del Espíritu, son frutos del mundo y de lo que en el mundo hay.
el enfado, el orgullo, la envidia, la crítica, el rencor, todo eso es fruto de la carne, y lo que la carne hay es el mundo, y lo que en el mundo hay es la carne como tal y todo lo que da. Pero la persona que es espiritual ha dejado ya todo esto atrás, sabe perdonar, olvidar, amar, no criticar, no envidiar, no enfadarse por cualquier cosa. Lo que el Maestro dice, que hay que tomar su pan porque Él es el pan de vida. Vamos a ver algo muy importante, como es la fe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 6 y 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 6 y 7. Así que vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero lo más importante son los versos 6 y 7. Vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Esto es muy importante. El Maestro les exhortó a los apóstoles diciendo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte: muévete, y se movería. No es que el monte se mueva, porque ningún monte se ha movido, pero Él lo que le quiere dar a entender es que veríais con vuestros ojos cosas tan grandes como si vierais que un monte se desplaza de un lugar a otro. Es lo que le quiere dar a entender. Por eso, ¿de qué sirve nacer de nuevo? No vivir como era antes, no ser como era antes, crear un ambiente espiritual en mi hogar, en mi casa, leyendo la Biblia, poniendo música cristiana, visionando películas cristianas, orando, buscando del Señor, con cánticos, con oraciones, con estudios bíblicos, que un ambiente en mi hogar. ¿De qué sirve tener hambre espiritual? ¿De qué sirve haber tomado la leche? ¿De qué sirve haber comido lo que dice la palabra, los consejos del Maestro? Si ahora yo, y si por ejemplo tengo los frutos del Espíritu, pero no tengo fe, ¿de qué me sirve todo eso, hermanos? ¿De qué me sirve si no tengo fe? Si no vivo por fe, sino que vivo por lo que ven mis ojos. Como el mundo dice, si no veo, no creo. Eso dice el mundo, ¿verdad? Si no veo, no creo. Pero las cosas de Dios es al revés. Si creo, veo. Esa es la diferencia. El Maestro quiere que primero creamos y luego veamos, porque quiere probarnos. Y la mejor forma es teniendo fe en Él, en sus promesas, en sus palabras, en todo aquello que nos ha dicho. Por eso, para tener éxito, no debemos de dudar que tenemos que tener fe. Es muy importante. Vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, se refiere a nuestro cuerpo como tal, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Esto es un consejo, esto es una palabra del Señor. Por fe andamos, no por vista. Para eso está ya el mundo, para andar por vista. Nosotros tenemos que creer en las promesas, en los planes y en los consejos de Dios. El mundo que crea en lo que quiera, pero nosotros creemos en el Señor. Y vamos a ver el último versículo, que se encuentra en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, donde vamos a ver 3 versículos muy importantes para que el Señor colme todas nuestras necesidades. El punto 7 es colmar todas nuestras necesidades, todo, para que lleves una vida completa, colmar todas tus necesidades. Filipenses capítulo 4,
en su versículo número 4. Luego vamos a ver el 6 y luego veremos el 13. Filipenses 4:4 dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Perdón, el 4:4. 4:4. Primero 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Luego lo primero, de los tres que vamos a ver, el 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Como diciendo, no tenéis que tener miedo, no tenéis que tener temor, no tenéis que tener dudas, sino regocijaos, divertíos, tener paz, tener alegría, tener esperanza, tener confianza en el Señor. Para llevar una vida espiritual de éxito es así. No andar tristes, no andar enfadados, no andar discutiendo, porfiando, siendo negativo en todo, sino todo lo contrario. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vamos a ver el verso 6. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Por nada estéis angustiados. Mira que es fuerte este versículo, porque muchos dirán, pero es que el problema que tengo yo no lo tienes tú, es que lo que me está pasando a mí no lo tienes tú. Sí, seguramente no lo tendré yo, pero lo tendrá otra persona que lo tendrá peor que tú y habrá hecho otras cosas peor que las tuyas. Eso es lo que la palabra nos da a entender. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Como diciendo, no estés angustiado. Y si tienes algún problema, pónselo al Señor, pero con oración y con ruego y dándole gracias. Pónselo al Señor tu problema, tu enfermedad, tu dolencia, tu inquietud, tu miedo, pónselo al Señor, porque dice que por nada estemos angustiados, porque el Señor nos lo ha dicho también en el libro de Mateo, en el capítulo 6 lo vemos. Mirad los pájaros, que ni trabajan ni hilan ni hacen nada, y vuestro Padre los alimenta. ¿Acaso no sabe el Señor vuestra necesidad antes que se la pidáis? Claro, por eso dice que por nada estemos angustiados. Y el versículo número 13 ya hemos visto que nos tenemos que regocijar, que no estar angustiados, sino presentar en oración nuestros problemas al Señor y que Él en su tiempo lo resolverá. Y dice el 13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Ahí no dice una parte, un 50%, un 60%, un 70%, no, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice, ¿lo puedo en quién? En Cristo. No en mí, no en Antonio, en Manolo, en Pepita, en Manolita o Antoñita. No, en Cristo que me fortalece. Yo lo que hago, lo que siento, lo hago porque el Señor me da fuerzas. Porque sin Él yo no soy nada. Sin Él yo no tengo las suficientes fuerzas como para hacer lo que Él demanda. Cuando yo oro, el que me ayuda es el Señor. Cuando yo intercedo, el que intercede es el Señor a través del Espíritu Santo. Cuando yo me congrego es el Espíritu Santo el que me ayuda a seguir. Cuando leo las Escrituras, el Espíritu Santo el que me abre el entendimiento. Cuando ayuno es el que me da fuerzas. Cuando hago todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, es el Señor el que me ayuda y el que me fortalece. Pero recuerda siempre esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Tardará más o tardará menos? Pero todo. Descansa en Él, confía en Él. Tus oraciones que lleguen al trono de la gracia del Señor. Que Él sepa tu necesidad. No la calles, no la ocultes. Díceselo en oración, en soledad, en ayuno,
pero revélale al Señor cuál es tu necesidad, cuál es tu anhelo, tu deseo, tu miedo, tu temor, para que el Señor te ayude porque Él lo ha dicho. En su palabra, la Biblia, el apóstol Pablo, el consejo que nos da: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él lo podía todo, nosotros no somos menos ni más que Pablo. Somos igual, somos un hijo de Dios. De una manera, de otra, en un lugar u otro, pero somos hijos de Dios. Por eso si Él dice: regocíjate en el Señor siempre, por nada estés angustiado, y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, créelo, hermano, créelo, hermana, amigos, créelos, porque eso es palabra del Señor. Porque Él lo dijo: aprended de mí como yo he aprendido del Maestro. Amén. Vamos a orar. Señor, bendito seas. Te pido, te ruego que seas tú, Padre, el que aporte y el que añada aquello que yo no soy capaz, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que hable a tus hijos y a tus hijas. Que sea el Espíritu Santo el que les ministre, el que les ayude, el que les abra el entendimiento, el que les abra los ojos, Padre. Tú sabes todas las cosas, tú conoces todas las cosas, Señor. Por eso te la pongo delante de ti. Padre, ayuda al recién convertido para que crezca más. Ayuda al que lleva tiempo apartado de ti para que vuelva a tus caminos. Ayuda al que está caído, al que está cansado, cansada, agotado o agotada, Señor. A tus hijos, a tus hijas, a tu pueblo, a tu iglesia en definitiva, Señor, sin distinguir entre masculino, femenino, hombre o mujer. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, al que necesita una palabra de consuelo, un brazo, una ayuda de parte de ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a todos a seguir adelante. Queremos tener éxito espiritualmente. Queremos llevar una vida en paz, de gozo, de llenura del Espíritu Santo. El Maestro nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No os angustiéis, no se turbe vuestro corazón. Confiad en mí. Eso nos decía el Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Todo te lo pido en el nombre, que es nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Aleluya.